Hubo una persona que intentó la tarea de resolver la dificultad que plantea, pues el intento de aproximar las posiciones racionalistas por un lado y empiristas por el otro, en apariencia pues completamente irreconciliables. Sin lugar a duda, estamos hablando de Kant. Se ha llamado a Kant el mayor filósofo alemán. Según Hirschberger, es el mayor filósofo de la edad moderna, el filósofo de la cultura moderna y otras cosas por el estilo. Cualquiera que sea nuestra personal valoración de su filosofía, se nos impone el hecho de que con Kant se abre una nueva era para la filosofía alemana. Su figura deja en la sombra todo lo anterior y domina todo lo que sigue. Su filosofía es rica en pensamientos innovadores, su concepto del deber y de la libertad, su crítica de todo el pensamiento humano, animada de un hondo amor a la verdad, produjeron una impresión indeleble. Su filosofía se presentaba además como una construcción comprensiva y amplia vuelta a todos los lados, y con una escrupulosa voluntad de seguir el seguro camino de la ciencia. Pero sobre todo, pues mereció de su época el apelativo de filosofía moderna, porque vino a introducir en la Alemania pues las novedades del pensamiento inglés y francés. En la Europa más occidental, el pensamiento crítico inaugurado por Descartes se había adueñado poco a poco del campo de la filosofía. Así, en psicología, ética, filosofía jurídica y política, social y religiosa. En Alemania, a pesar de Tomasius y sus seguidores, la Ilustración venía rezagada. Wolff y su escuela significaron incluso un momento de retroceso. Kant viene a reanudar la marcha y dar su pleno desenvolvimiento a aquella dirección. Reúne y amplía un gran sistema de ideas de Hume y de Rousseau. Con ello se circunscribe a una nueva sección en la filosofía alemana. En el libro de la crítica de la razón pura, Immanuel Kant intentó resolver el problema relativo a identificar la manera en la que se fundamentan nuestros conocimientos. Para ello se tiene que investigar forzosamente la forma en la que conocemos y cómo a través de la razón, pues se forma eso a lo que llamamos precisamente conocimiento. ¿Alguna vez has tenido la curiosidad de preguntarte algo así? En todo caso, ¿cuál crees que pudiera ser la pregunta para comenzar a investigar esto? Kant se preguntó inicialmente qué hace tan verdaderas y evidentes las proposiciones como dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo o 5 más 7 es igual a 12. Cuando comenzó a investigarlo, se dio cuenta de que nuestros conocimientos se enuncian en forma de proposiciones o de juicios, pero pues que no todos los juicios son iguales. También advirtió que nuestros conocimientos pueden corroborarse a partir de dos fuentes, el análisis racional y de la experiencia. Es a partir de estas bases que comenzó a construir su teoría del conocimiento, y el punto de inicio será la descripción del tipo de juicios que existen. Los enunciados o juicios mediante los cuales nosotros expresamos nuestros conocimientos son para Kant de dos tipos, o bien analíticos o bien sintéticos. Los juicios analíticos son enunciados que no agregan algo distinto de lo que ya está expresado. Es el caso de la proposición, por ejemplo, el triángulo es una figura de tres lados. Tal vez nos podríamos dar cuenta de que decir figura de tres lados y triángulo expresan lo mismo, es decir, el predicado no agrega elementos nuevos al sujeto de la oración, simplemente plantea lo mismo, aportando solo una manera distinta de decirlo. Si consultas un diccionario podrás percatarte de que la gran mayoría de las definiciones son ejemplos de juicios analíticos y que, en el fondo, gran parte de los enunciados que empleamos de manera cotidiana son también de este tipo. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando acerca del idealismo crítico de Immanuel Kant. Platicaremos de los juicios sintéticos, analíticos, lo a priori y lo a posteriori. Todo ello desde la perspectiva y palabras de Johannes Hirschberger y Ernesto Priani. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes puedan profundizar mucho más en el tema presentado. No olviden dejar su like y suscribirse. Y pues sin más preámbulos, vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Pero, ¿cómo sabemos que un juicio analítico es verdadero? Al final de cuentas, de eso se trata la época moderna y la pregunta sobre el conocimiento, la validez del mismo. Entonces, Kant planteó que este tipo de enunciados no necesitan ser verificados por la experiencia, porque la razón misma puede darle un valor de verdad.
Si piensas en el ejemplo del triángulo, pues podemos identificar que para verificar que el triángulo es una figura de 3 lados, no necesitamos analizar todos los objetos triangulares del mundo, ni dibujar un triángulo en el pizarrón. Solo necesitamos comprender lo que es un triángulo para saber que es una figura compuesta por 3 lados, unidos a partir de 3 ángulos. A este tipo de conocimientos que no necesitan verificarse por la experiencia, Kant los denomina conocimientos a priori, es decir, juicios que se anticipan a toda experiencia posible. Esto quiere decir que un triángulo será una figura de 3 lados sin importar qué objeto triangular estemos persiguiendo, pues siempre que se conserve un triángulo identificarás una forma de 3 lados. Esto indica que estos juicios analíticos a priori son universalmente válidos y por lo mismo resultan característicos de los enunciados científicos. Los juicios sintéticos, por el contrario, son aquellos en los cuales el predicado agrega nueva información a la contenida por el sujeto. Es el caso de la aseveración, por ejemplo, el contenido de la bolsa pesa 7 kilos. Si lo analizas con detenimiento, se trata de un juicio que reúne o sintetiza dos ideas diferentes, la de la bolsa y la del peso de 7 kilogramos, de la bolsa misma. Pues no todas las bolsas pesan 7 kilogramos. Este tipo de juicios son muy importantes porque agregan conocimientos respecto de algo en particular, pero ¿cómo verificar su validez? Al final de cuentas hemos venido platicando, y por aquí voy a dejar un link en el cual puedes comprobarlo, hemos venido platicando en la época moderna acerca de la validez del conocimiento. Entonces, ¿cómo poder verificarla? Pues, como los juicios sintéticos dan información además de explicar el concepto, no pueden verificarse a priori, sino con ayuda de la experiencia, por lo que son, según Kant, juicios a posteriori. La principal diferencia con los juicios analíticos a priori radica en el hecho de que los juicios sintéticos a posteriori son contingentes, es decir, que dependen de las condiciones particulares que se presenten en el momento en el que se expresan. Si planteas, la tarea, pues, que me dejaron es difícil, ese juicio solo será verdad en el momento y en el caso particular de esa tarea, pero ya no será verdad al día siguiente, si la tarea es fácil o si no tienes tarea por hacer. Por esta razón, los juicios sintéticos no pueden ser universales ni ser característicos de un conocimiento científico, sino que son particulares. Con base en lo anterior, Kant pudo percatarse de que los juicios analíticos a priori son universales, necesarios, que se verifican mediante la razón y no amplían nuestro conocimiento de aquellos elementos que describen o mencionan. Por otra parte, supo que los juicios sintéticos a posteriori son contingentes, dependen siempre de la experiencia y por ello están sujetos al cambio, por lo que no ofrecen bases para tener un conocimiento nuevo. En fin, hasta aquí pareciera que ninguno de los dos tipos de juicios son lo suficientemente completos para aportarnos conocimiento nuevo, porque a uno le falta contenido y al otro certeza. Todo esto tiene relación con lo expuesto en otros videos que también por aquí voy a dejar pues sus respectivos links, el del pensamiento racional y el de pensamiento empírico. Tiene relación directa justamente porque no solo el conocimiento es racional, sino que también es empírico y viceversa. Hasta este momento de la historia, donde aparece Kant, la filosofía había concebido los objetos como el centro de la posibilidad de conocer, mientras los sujetos que conocían pues giraban en torno a ellos, recibiendo la información de su existencia desde los propios objetos, por lo que el fundamento de todo conocimiento verdadero estaba dado a partir de los objetos mismos. Pero, en el caso de Kant, formuló una pregunta. ¿Qué ocurre si entonces invertimos los papeles? Para Kant, su revolución copernicana que propone radica precisamente en este cambio de papeles. El fundamento de todo conocimiento no se encuentra en los objetos, sino en el sujeto que conoce a partir de sus facultades racionales. Es decir, el sujeto posee las condiciones por las cuales se da el conocimiento, o por decirlo de otro modo, establece las condiciones mediante las cuales el objeto puede ser conocido por el sujeto. Y esas condiciones son dos: el tiempo y el espacio, que no son propiedades de los objetos, sino intuiciones que existen en la razón, en la mente de la persona que conoce, a lo que llamó los juicios sintéticos a priori, una tercera clase de juicios que significó una revolución para el pensamiento filosófico. Y la pregunta que todos nos hacemos es, entonces,
¿Qué relación tienen los juicios sintéticos a priori con esta nueva forma de pensar el conocimiento? Si se toma al sujeto como referente del conocimiento, entonces es posible justificar la existencia de juicios sintéticos a priori, porque ellos no dependerían de la manera o de la forma en que sean o se comporten efectivamente las cosas en el mundo, sino cómo las conceptualiza el intelecto. Por ejemplo, para Kant, un juicio sintético a priori es 5 más 2 es igual a 7. Este no es un enunciado como los que hemos analizado anteriormente. Prestemos atención en lo siguiente. Puesto que en 5 y en 2 no está implícita la idea de 7, pero por otro lado, en esta oración el 7 sí nos dice algo más acerca de los números 5 y 2, nos dice que si se suman, pues es igual a 7. ¿Hay algo más que conviene destacar? La suma de 5 más 2 no implica una experiencia sensorial, es decir, no tienes que haber sentido el 5 o el 2 para probar que suman 7. Seguramente puedes percatarte por ti mismo que, por lo visto hasta aquí, podríamos considerar que tiene las características de los juicios sintéticos, pero también las de un juicio a priori. Esto puede parecer raro, y lo es, ya que es un juicio sintético a priori, es decir, son juicios que agregan algo, pero no tienen que ser contrastados con la realidad para demostrarlo. En el caso de la suma, basta con comprender las propiedades de los números y el significado de las operaciones matemáticas para saber que el enunciado es correcto y es válido. Esta operación se hace mentalmente, se comprueba a partir de la razón, no de la experiencia. Esto también significa que este tipo de enunciados son universales, porque no dependen de una condición particular. Todas las veces que se sume 5 más 2, el resultado, obviamente, siempre va a ser 7. A partir de la época del Renacimiento, el famoso Quattrocento, el ser humano se volvió centro de todo. Absolutamente de todo, incluyendo el conocimiento mismo. Y como podemos imaginar, el hecho de que el sujeto fuera considerado como el centro del conocimiento tuvo grandes consecuencias. La primera es que, para ello, resulta necesario entonces que nuestro sujeto, el sujeto pues, tenga formas propias de organizar las percepciones que obtiene de las cosas para convertirlas en conocimientos. Estas formas de organización son lo que Kant va a denominar como categorías. La segunda consecuencia es que lo que conocemos no son los objetos en sí mismos, sino la intuición de los objetos que obtenemos a través de las categorías. A partir de estas consideraciones, pudo establecer bajo el concepto de fenómeno como todo aquello que podemos percibir de los objetos mediante los sentidos. En este sentido, las categorías son para el sujeto que conoce el mecanismo a través del cual un objeto le es presentado a la conciencia y constituyen la manera mediante la que cualquier individuo, pues dotado de razón, puede comprender. Para Kant, las dos categorías clave, aunque no las únicas para establecer esta distinción, son las de tiempo y espacio, pues es dentro de estas que logramos desarrollar intuiciones respecto de los objetos sensibles. Esto quiere decir en primer lugar que tiempo y espacio no son condiciones de los objetos, pues no existen fuera del individuo que conoce. Forman una especie de tejido que se ajusta a las percepciones de estos objetos para comprenderlos de mejor manera. Sin embargo, llegado a este punto, es posible identificar un problema más. Si solo conocemos a través de las categorías, no podríamos afirmar que estamos conociendo al objeto tal cual es decir, las categorías marcan el límite de lo que podemos conocer, por lo que existe una serie de elementos o características del objeto a las que no tenemos acceso de ninguna manera a través de ellas. A eso, es decir, a lo que el objeto es en sí mismo, más allá de las categorías de tiempo y espacio e independientemente de nuestra experiencia, es a lo que Kant va a llamar noumeno, o la cosa en sí, y que simplemente para nosotros es incognoscible. El fenómeno es lo contrario, en el sentido de que es lo que aparece a nuestra percepción y que podemos categorizar en tiempo y espacio. Por ello, todo aquello que podemos conocer directamente son los fenómenos. ¿Podrías imaginar cuál es el proceso mediante el cual podemos conocer los fenómenos? Cuando se te presenta un objeto, lo primero que haces es captar el fenómeno a través de tu percepción, mediante las categorías tiempo y espacio. Después, la imaginación abstrae la forma, la razón la distingue, es decir, la analiza y marca diferencias. Y por último,
tu entendimiento elabora el concepto del objeto. Si analizamos con detenimiento, podremos identificar que el hecho de que el sujeto confiera las categorías de percepción e intelección de entendimiento, pues, a los objetos, no significa que él invente lo que conoce, ni tampoco que pueda prescindir de la experiencia para tener algún conocimiento. Kant intenta demostrar que los sujetos racionales, pues, desarrollan una manera estructurada de obtener un conocimiento del mundo, pero no podemos prescindir de la experiencia porque ésta hace posible que se generen percepciones, aunque el conocimiento no se compruebe con fundamento en la experiencia. Sí lo hace a partir de la razón. Si esto es así, pues, es decir, si solo podemos conocer las representaciones espaciotemporales, ¿acaso significa que la realidad contiene muchos elementos, pero nuestra capacidad de conocer solo puede acceder a una parte de ellos? Justamente en esto consiste alguna de las críticas que recibió la oposición entre fenómeno y noumeno, pues marcó una separación radical entre el sujeto y el objeto. Y de hecho, esta oposición parte del hecho de fundamentar el conocimiento en el ejercicio de la razón, que al final de cuentas era el objetivo de Kant, reconocer los límites de ese mismo conocimiento. Finalmente, ¿alguna vez te has preguntado si algo no tiene representación y comprobación en esta realidad, es decir, empíricamente? Kant también lo hizo y las denomina a estas ideas que no parten de la experiencia como aporías, que literalmente significa sin paso, sin salida. Son callejones sin salida, pues surgen de una especulación racional desligada de cualquier fenómeno, es decir, de cualquier experiencia sensible. Sin embargo, algunas aporías como la idea de Dios, del alma o del mundo no tienen sentido negativo, porque son inquietudes auténticas de la razón que, a pesar de su limitación para conocerlas, desearía llegar a conocer. Por ejemplo, el alma como principio de identidad humana, el mundo como orden cósmico que existe más allá del sujeto, y Dios como principio ordenador y bien supremo. Sin lugar a duda, estas no son ideas verificables en la experiencia, pero sirven a cada individuo como guía para relacionarse con los objetos y consigo mismo. Estas ideas regulan porque son asumidas por la razón para dirigir sus investigaciones. A estas, Kant también las denomina ideas trascendentales, porque se anteponen a las ideas de manera similar a las categorías. Sin embargo, es importante tomar en consideración que estas siguen siendo ideas de la razón y no conocimientos que sean posibles de verificar. Muchas gracias a todas y a todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Entiendo que es un tema complejo. Ojalá, espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez, saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.